Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a tratar el tema cuidado de la salud mental en e-salud en el contexto COVID-19. Les habla la doctora Beatrice Milagros Maciota Felices. Soy psiquiatra del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Soy psiquiatra general y psiquiatra de niños y adolescentes. Vamos a comenzar a ver cómo es la atención que realizamos nosotros en salud y sobre todo que damos bastante énfasis e importancia en lo que respecta a la salud mental. Nosotros en salud tenemos el plan Cuidado de la Salud Mental en salud 2016-2021. Ese plan fue trabajado con bastante cuidado y fue aprobado con resolución de gerencia general 1151 en el año 2016. Y el objetivo principal, el objetivo general de este plan es establecer las directrices que orienten el desarrollo de las intervenciones a realizar para fortalecer el cuidado de la salud mental en la población asegurada. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros nos basamos en algunos documentos para poder ir trabajando en lo que es la salud mental. Este plan de salud mental tiene 5 objetivos específicos. El primer objetivo, el cual es muy importante, es promover la salud mental con un abordaje multidisciplinario. Esto es desde los primeros niveles de atención. En este objetivo específico, nosotros contamos con actividades de salud mental laboral para los trabajadores de salud también, para poder proteger y apoyar a nuestro personal. En el segundo objetivo específico es poder mejorar la prevención de los problemas psicosociales, trastornos mentales y del comportamiento. Y en tercer lugar, mejorar los procesos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los problemas psicosociales, trastornos mentales y del comportamiento. ¿Para qué? Para poder brindar el tratamiento oportuno. Y en cuarto lugar, para nosotros como de salud es importante desarrollar un sistema de información estadística y vigilancia de lo que es la salud mental. Esto es importante porque en base a eso es que vamos a planificar y elaborar estrategias para nuestra población. Y en quinto lugar, impulsar lo que es la investigación en salud mental. Así como este plan de salud, el cuidado de la salud mental, también tenemos otros documentos que son importantes, como el documento que se llama Estrategias contra la Violencia y otros casos de alto riesgo y específicamente la guía de intervención de caso social en el Seguro Social. Esto fue aprobado con resolución de gerencia central en el año 2018. El objetivo de esta guía es poder estandarizar la intervención social en los casos de casos sociales y contribuir al mejoramiento de la calidad de la atención social en las unidades de servicio de trabajo social en todas las IPRES del Seguro Social de Salud. Como le mencioné antes, el trabajo es multidisciplinario, donde incluye casi todo el personal de salud que elaboramos y que trabajamos todos de alguna manera en lo que es la salud mental. Luego tenemos otro documento que es la guía de intervención de caso social en el Seguro Social, que son donde están los procedimientos de cómo va a ser la intervención, sobre todo en los casos de alta vulnerabilidad, cuando hay violencia familiar, maltrato infantil y abuso sexual. Esto es importante, ¿por qué? Porque en este contexto que tenemos de pandemia, COVID, vemos que muchas veces puede incrementarse la violencia dentro del hogar, puede incrementarse la violencia familiar, el maltrato infantil o abuso sexual, dado a los altos niveles de estrés que se produce por el mismo hecho. Entonces tenemos que estar preparados a cómo hacer para poder manejar estos casos. Luego tenemos también los lineamientos para la intervención y prevención de atención de la violencia contra la mujer en los integrantes del grupo familiar. Esos lineamientos establecen acciones concretas de promoción, prevención e intervención en situaciones de violencia contra la mujer y los integrantes
del grupo familiar. Esto nos da una herramienta conceptual y metodológica para que podamos intervenir en lo que es la prevención y los casos de violencia a través de poder registrar los riesgos en los ámbitos familiares y poder hacer un seguimiento. ¿Qué estrategias de acción tenemos acá? Es la detección temprana de la persona y la familia con los casos de violencia y coordinar y trabajar con las redes intersectoriales con respecto a lo que es la violencia, dar un servicio de atención integral a la mujer y al grupo familiar en situaciones de violencia y promover la cultura de paz y buen trato. Aparte de estos documentos, nosotros también tenemos un documento que es la guía y manejo del estrés, ¿no? Que también lo aplicamos en este tipo de casos. También tenemos una guía de soporte educativo en la promoción de la salud mental, buen trato y cultura de paz. Entonces son todos esos instrumentos que nosotros utilizamos para poder atender y brindar la mejor atención a nuestros pacientes asegurados en salud. Acá les traje unos datos con respecto a la violencia contra la mujer y su grupo familiar en el año 2019 en salud, ¿no? Tenemos registrados 978 casos y vemos que hay varios tipos de violencia, ¿no? La violencia física, psicológica y sexual. Y como ustedes se dan cuenta, acá vemos que la mayor parte de los casos no solamente es un tipo de violencia, sino que hay dos o a veces tres tipos de violencia. La mayor frecuencia según sexo es el sexo femenino y la mayor frecuencia de este tipo de violencia es en las personas adultas entre 30 a 59 años, entre jóvenes 18 a 29 años, pero no debemos descuidar también en los extremos de la vida, ¿no? De 0 a 11 años en los niños tenemos 69 casos y en las personas de 60 a más adulto mayor tenemos 83 casos, ¿no? Entonces, eso también tenemos que considerar. Y los diagnósticos más frecuentes que se encontró en el año 2019 fueron abuso psicológico en 351 casos, problemas en la relación entre esposos o parejas. Ahora, en esta situación de confinamiento, esto probablemente se pueda acentuar mucho más de repente de lo que estamos viendo, ¿no? Otros síndromes de maltrato, abuso físico, son los diagnósticos más frecuentes que se encontraron. Aparte también tenemos dentro de nuestro sistema en salud tenemos la historia clínica electrónica, ¿sí? Donde cada vez que se realiza una atención, nosotros la registramos y esta atención puede ser vista por cualquiera de nuestras IPRES a nivel nacional y puede ser como una referencia que es muy importante y que nos ha ayudado bastante en la atención de los pacientes. Es decir, una IPRES del primer nivel de atención puede hacer el registro de una ficha para sospecha de violencia o anotar ahí, y si este paciente va a otra IPRES del segundo o tercer nivel o de otro lugar, esto va a quedar registrado en la historia clínica para que podamos nosotros hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, esta ficha de registro para lo que es la violencia es una aplicación que está en el sistema electrónico. Por ejemplo, hay una ficha para niño adolescente, otra ficha para adulto mayor, donde se marca de acuerdo a lo que se presenta en cada caso. Les mencionaba también antes, hablaba que tenemos otro documento que es Guía de Talleres para el Manejo de Estrés en salud. Esto fue aprobado por resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud en el año 2018. Esta guía tiene como objetivos estandarizar los criterios para que se puedan desarrollar talleres para el manejo del estrés a nivel nacional y que sean más o menos similares, estandarizados y contribuir a disminuir los efectos negativos del estrés en los asegurados en todo nivel de atención. Esta guía de talleres para manejo del estrés en salud también la aplicamos para los trabajadores de salud que tenemos. Eh, También, por otro lado, nosotros tenemos otra publicación que es las recomendaciones clínicas para la prevención y manejo de problemas de salud mental en personal de salud en el marco de la pandemia por COVID-19. Este es un documento en el cual se hace una revisión rápida, sistematizada de lo que es la evidencia, ¿no? Y este documento también se ha adaptado con respecto a la norma que MINSA
publicó y como sabemos, MINSA es el que rige para que nosotros podamos tener ciertas pautas y se adaptó a lo que es salud. Y este documento nos sirve para que todos los profesionales de salud, los gerentes puedan tomar decisiones y puedan adaptar este documento a cada realidad. También tenemos el otro documento que es recomendaciones clínicas para la prevención y manejo de problemas de salud mental en la población en aislamiento por COVID. Este documento también es adaptación para salud y donde se toman en cuenta todas las recomendaciones de las normativas del MINSA para la prevención y manejo de problemas de salud mental en los pacientes COVID en la población, ¿no? Entonces vemos cómo nosotros de alguna manera tenemos que adaptar las normativas del MINSA para poder aplicarnos a nuestra realidad y a nuestras regiones, ¿no? Porque no todas nuestras regiones son iguales. Tenemos también acá lo que es otro documento que es la guía de soporte emocional y comunicación entre el personal de la salud para familiares, pacientes hospitalizados. Esto fue aprobado con resolución de gerencia general 601 del año 2020 y esta guía es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros tenemos que brindar el acompañamiento emocional a los pacientes hospitalizados por COVID y a sus familiares. Sabemos que es bastante difícil la misma situación, el mismo cuadro en el cual el paciente tiene que entrar y estar aislado de sus familiares. Esto, por ejemplo, no se ha visto en otras situaciones o en otras situaciones de problemas de salud o en otras situaciones de crisis como terremotos, ¿no? Pero sí en este caso y sobre todo explicarle al familiar la situación del paciente hospitalizado y al familiar le genera bastante impacto dejar a su paciente y no poder verlo, no saber qué está pasando, pero que tenemos que mantener estas normas de bioseguridad justamente por las características de esta enfermedad que poco a poco vamos aprendiendo, vamos sabiendo, vamos conociendo para poder manejarlas mejor más adelante. En este sentido, esta normativa permite optimizar la comunicación de parte del profesional de la salud al familiar sobre la situación del paciente hospitalizado por COVID-19 y mejorar la comunicación entre el paciente hospitalizado por COVID-19 y sus familiares mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación a través de las TICs. Sabemos que los pacientes por bioseguridad no pueden tener el contacto cercano como están usualmente acostumbrados los familiares a visitar. Entonces tenemos que utilizar otras alternativas. La finalidad es contribuir a una atención de calidad a pacientes que se encuentren afectados por COVID-19 y sus familiares a través de un soporte emocional y una adecuada comunicación a los familiares a través del uso de tecnologías de la información y comunicación. Entonces nosotros tenemos que brindar una adecuada información al familiar. Esta información va a ser en diferentes áreas, ¿no? Puede ser el área de emergencia, el área de hospitalización, el área de cuidados intensivos, que estén destinados a pacientes COVID-19 o sospechosos, ¿no? Porque pueden ser pacientes confirmados o sospechosos y también en el centro de aislamiento de Villa Panamericana. También en los servicios de hospitalización, UCI, en observación de emergencia, se debe de asegurar que hay alguna persona del personal de salud que brinde una información a los familiares. Entonces, para poder brindar la información al familiar, el familiar o representante legal es el que se contacta, el cual está consignado en la historia clínica. El primer contacto telefónico al familiar o representante legal será por el personal designado, donde hay que tener algunas pautas, ¿no? Dar los datos de piso y cama del paciente, el estado general del paciente al ingreso, eso hay que darle al familiar, el diagnóstico al ingreso y también es muy importante informarles la importancia de las restricciones de las visitas por motivos de bioseguridad. Esto es difícil de entender a veces de algunos familiares porque quieren estar ahí al lado de su paciente, pero hay que darle
los conocimientos, informarle y explicarle por qué, para que los pacientes, los familiares estén tranquilos. También hay que darles los días y horarios para el informe médico y la comunicación entre el familiar y el paciente. Ojo, comunicación entre el familiar y el paciente, pero no presencial, ¿no? Entonces, estas son cosas nuevas que nosotros vamos viendo y que vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Y no olvidar de poder atender las interrogantes habituales que puede tener el familiar. Esto es muy importante, darle el espacio para que el familiar haga las preguntas, las dudas que tuviera. Esto con respecto al primer contacto. Luego, como ya se le mencionó, que se le va a dar el informe con las horas y más o menos los días, todos los días y las horas que se le va a dar, luego se le da la información médica. La información médica también hay que tener algo más o menos sistematizado. En primer lugar, el estado de salud actual del paciente y el diagnóstico del paciente. Muchos pacientes entran como que fueran casos sospechosos y cuando nosotros ya damos la información médica es un caso confirmado. Esto es importante para los familiares, también darle la interpretación de los resultados de los exámenes practicados, cuál es el probable pronóstico del paciente, informarle también los riesgos y complicaciones en las cuales el paciente está sujeto, cuál es el plan de trabajo, qué es lo que nosotros vamos a hacer y también atender a las interrogantes. Esto es muy importante, dar tanto los datos o la información que se brinda al familiar en el primer contacto como la información médica, poderlo registrar en la historia clínica. Nosotros, como les decía, tenemos la historia clínica electrónica donde podemos registrar y esto va a quedar para que el siguiente profesional pueda más o menos saber cuáles son los antecedentes y qué es lo que se ha ido trabajando con el paciente. Luego de esta información médica, tenemos que asignar a un profesional de la salud con competencias para que pueda brindar el apoyo emocional al familiar a través de la tecnología de la información. Entonces, la información y comunicación con la familia, hay que preparar a la familia. Si vamos a nosotros lograr un acercamiento en el sentido que a través de la tecnología podamos hacer que el familiar pueda ver al paciente y el paciente pueda ver al familiar o que pueda ser visual, auditiva o ambas, ¿no? Entonces hay que explicarle claramente a la familia los motivos por los cuales no puede estar presente. Eso es bastante difícil para el familiar que pueda entender. En nuestro medio es difícil, pero que hay que explicarles para que puedan colaborar en ese aspecto y darle la alternativa de una comunicación que puede ser visual y auditiva, síncrona o asíncrona, ¿no? Y se le comunica al familiar previo al contacto visual que va a haber con el familiar, hay que informarle cuál es el estado en que se encuentra el paciente. Esto es muy importante para poder reducir el impacto emocional en el paciente. Imagínense ustedes que el familiar deja al paciente, el paciente estaba, digamos, con un distrés respiratorio muy leve y que el paciente de pronto esté con cálula de oxígeno o intubado y a la hora de hacer el contacto hay que preparar al familiar para reducir el impacto en el familiar también de cómo está su paciente y ofrecerle al familiar el que se pueda comunicar por el medio electrónico. Esta comunicación no debe durar más de 3 minutos, tiene que ser una comunicación breve. Entonces son consideraciones que a veces tenemos que explicarle. Por otro lado, como personal de la salud, también nos toca dar algunas malas noticias, ¿no? El personal de la salud que está a cargo de la atención sería el que comunica al familiar respecto al fallecimiento. Esto es importante porque el profesional de la salud con competencias también después de esto va a brindar un soporte emocional a la familia y para esto hay que evaluar y tener y darle mucha importancia a las emociones y reacciones, ¿no? Entonces, en personal de salud, por un lado, antes de dar esa comunicación, debe prepararse, estar de una manera tranquila, antes de llamar, tener una apertura con los familiares, el dar la noticia, ¿no? El valorar la reacción emocional y valorar los sentimientos de los familiares ante estas noticias, el acompañar a los familiares en esta situación tan dura y por otro lado también al colgar el
personal de salud debe tomarse un momento para poder respirar. Son situaciones difíciles, no solamente para la familia, sino también para el personal de salud que tiene que enfrentar a dar estas noticias. Entonces también tenemos que cuidar la salud mental de nuestro personal cuando se dan estas situaciones, ¿no? Acá les traje un esquema de cómo, un fluxograma de más o menos cómo es que se da lo que es el acompañamiento psicosocial en la población, ¿no? Se identifica el sujeto en aislamiento y se hace unas fichas de tamizaje en las cuales si es que si tiene un tamizaje positivo, se recibe el acompañamiento psicosocial por un profesional de la salud que está dirigido por un psiquiatra, psicólogo, personal capacitado, pero si es que el tamizaje no da positivo, entonces se le brindan lo que son actividades para el cuidado y autocuidado de la salud mental, identificación de necesidades de autocuidado, implementación del plan de autocuidado, seguimiento al plan de autocuidado, instrucción respecto a los primeros auxilios psicológicos también, que probablemente en otro tema ustedes van a tratar, ¿no? Entonces, nosotros en salud tenemos 29 redes asistenciales. 26 redes asistenciales están fuera de Lima y tenemos 3 redes asistenciales en Lima. Aparte de las 29 redes asistenciales, tenemos 2 centros especializados. En salud no contamos con centros de salud mental comunitario, pero contamos con una fortaleza que es muy importante, que son los comités de salud mental que están muy comprometidos a trabajar en la salud mental de los pacientes asegurados. Tenemos el Comité Nacional de Salud Mental que reúne a varios profesionales y tenemos en cada red asistencial un comité de salud mental. Este comité de salud mental de cada red asistencial es el que dirige y ve cómo es que se va a elaborar en su red de acuerdo a su zona y de acuerdo a las situaciones o cambios o diagnósticos que se dan en su población adscrita, ¿no? Esta semana, estos tiempos, hemos tenido unas reuniones con los comités de salud mental de diferentes partes del país y vemos cómo a raíz de este tipo de pandemia hay mucha disposición de trabajar y ellos han comenzado a realizar el trabajo de telemonitoreo, a trabajar en psicología con los pacientes, atender a los pacientes crónicos, a llamarlos también porque tenemos que considerar que aparte de los pacientes COVID, de los familiares, existen también nuestros pacientes de salud mental que también pudieran tener esta enfermedad y que necesitan más apoyo aún. Entonces, estos comités de salud mental de cada red han trabajado de una manera muy importante, están muy motivados, han trabajado con los pacientes desde el primer nivel de atención, aun cuando las normas todavía no han salido publicadas o no han sido dadas no habían publicado normas para lo que es la telemedicina, entonces vemos y apreciamos el trabajo de todos los profesionales, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, asistentes sociales, obstetrices, que trabajan conjuntamente, porque en realidad todos trabajamos en salud mental. Esto es lo que yo les traigo con respecto a la atención de salud mental en salud. Gracias.